Bueno, José, la última vez nos quedamos en una emergencia de aquí De de tiempo. FER, de producción, que tuvimos que cancelar el podcast. No cancelar, solo lo suspendimos. Eh, pero la idea es que retomemos un poco la línea de lo que estábamos platicando, porque creo que se estaba poniendo bien interesante. Eh, y recuerdo que lo último que hablamos, o sea, hablamos un poco del tema de la transición hacia eh, cómo empezamos nosotros a soltar el trabajo que teníamos, a dedicarnos al gimnasio y a empezar a dar más clases. Y luego se empezó a poner bien difícil, ¿verdad? Se empezó a poner yuca en el sentido de teníamos que cubrir tantas horas, ya no teníamos otro trabajo y teníamos todos los horarios habilitados posibles en un día, y nos estaba como consumiendo. Y bueno, lo que hablábamos era que realmente nos dedicamos a bajar la cabeza, trabajar, no permitir quejarnos, porque nos estábamos dedicando a realmente, era como realizar un sueño, ¿verdad? Dedicarte a algo que te gusta y que te apasiona, no muchas personas, ¿verdad? Y entonces solo habíamos hablado que obviamos el tema de quejarnos, simplemente trabajar y hacer que esto funcione y que creciera. Y que eso representó un tremendo esfuerzo, sacrificio. En mi parte me recuerdo que hubo mucho tema de sacrificio hasta, no sé, mental, psicológico, físico, de no dormir y de tantas horas de tener que estar trabajando que se convierte uno en un robot. Y vos también hablabas un poco de ese tremendo sacrificio de ir de un lugar a otro porque teníamos ya de repente varios boxes. Entonces, si querés, hablemos un poco de cómo fue que pasamos de 502 un gym hacia el siguiente que abrimos y luego abrimos otro, y cómo llegamos, o sea, ir en esa línea de tiempo hasta hacia cómo se fue formando lo que hoy en día es 502. Parece. Sí, sí, fueron momentos de, como decías vos, y creo que solo vos y yo lo vivimos así como a flor de piel, la calidad de esfuerzo que estábamos poniendo, ¿verdad? Por todo el sacrificio, por el tiempo dedicado a eso. A mí me recuerdo que yo tenía hasta mi hamaca, que colgaba entre clases cuando el gimnasio se quedaba vacío, En el rig. en el rig para descansar un poquito. Vinieron los demás gimnasios digamos, yo me recuerdo que la gente nos empezó a pedir esas nuevas localidades, digamos, vengan a zona 10, vamos a carretera. Sí, pero creo que, ajá, como que un poco antes de eso lo que pasó fue y llenamos la casa. Sí, o sea, ya realmente no cabía una persona. Yo creo que va de la recibir. mano con lo que decías anterior teníamos esa cantidad de horarios habilitados, y en esa cantidad de horarios habilitados ya no podía caber más gente en esa cantidad de horarios. O sea, eran 14 o 13 horarios, 13 creo que eran, de 15 personas por horario, ¿verdad? Y con recursos en ese momento medio limitados, porque me recuerdo que teníamos 3 remos, creo que 5 cajas. Sí. Y entonces nos teníamos que ingeniar mucho le llamamos ahora class plan, ¿verdad? Pero nuestra dinámica de clase para que todos convivieran bien, y aún así, llenísimo. La lista de espera, gente afuera, que no cabían ya. Pues yo recuerdo que invertimos, abrimos el gym y cabal, 3 remos, no sé si teníamos cuerdas o no teníamos cuerdas para rope. Sí, teníamos unas cuerdas que compramos acá, sí. Y cierta cantidad de equipo. Y abrimos noviembre, creo que pasó como un mes y medio y estábamos ya un poco llenos. Sí. Y de hecho dijimos, esto debe haber sido, tal vez pasaron 2 meses, debe haber sido más o menos en enero. Donde dijimos, que fue la historia que contábamos, que llegaste y dijimos qué está pasando, de tanta gente. Entonces a partir de ahí me recuerdo que hicimos una nueva compra de equipo. Y fue cuando compramos, creo que dos nuevos remos, entonces ya teníamos 5, ya podíamos manejar mejor las clases. GHDs. Pero sí empezó a pasar, compramos los GHDs, que tal vez hoy en día esa es una compra que no haríamos si estuviéramos en esa etapa del negocio, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero compramos los GHDs, que hoy en día les damos uso grueso. Pero yo recuerdo que ya llegaba la gente a pedir información y les teníamos que decir ya no se pueden inscribir. Hasta conflicto tuvimos con algunos que... Con varias personas hubo conflicto Sí. de eso. De hecho, hay muchas historias de eso, pues, pero uno de nuestros más viejos clientes, que es también uno de nuestros mejores amigos,
nos vino a engañar, ¿te acuerdas que llegó? Vos lo atendiste. Yo lo atendí, increíble. No vamos a mencionar nombres, pero me acuerdo que me dijo, yo le dije, mira, es que no hay lugar, ¿verdad? Y me recuerdo que él quería llegar a la clase de las 6 y media de la noche. No, pero la idea es que él me dijo, mi entreno es a las 6:30, pero si vos me aceptás, yo vengo a las 6 de la mañana, que había una posibilidad todavía. Porque había unos horarios un poco menos llenos que los pico, entonces creo que te había ofrecido como... A las 7. ¿Sabes qué? Decime a qué horarios tengo que venir y yo solo vengo a esos horarios, pero déjame entrar. Y ya le estábamos diciendo a la gente, no hay espacio. Y creo que por alguna razón, o sea, es un tema raro, pero a medida que más nos decíamos, más gente quería... Nos escribía, nos llamaba y que querían inscribirse al gimnasio y se volvió como ya no hay equipo. Aspiracional también. Exacto. Un poquito. Y sí, yo me recuerdo de la historia de él, fue que me dijo, yo voy a venir siempre a las 6 de la mañana o 7, digamos, no me recuerdo bien la hora. Y nunca llegó a las 6 de la mañana, lo dejamos inscribirse y solo se volvió una persona más de la clase de las 6:30 de la tarde, digamos. Y complejo porque era otro que había que atender y significaba que había una persona que se quedaba afuera siempre. No la jugó. No la jugó. A mí, por lo menos, me la jugó. Pero sí, hoy, por ejemplo, es una buena historia porque es de nuestros clientes y muy buenos amigos, pues, a la altura, más fieles. Entonces, pero el punto es que ahí fue cuando empezamos a recibir mucha oferta. ¿Te acuerdas que después de un momento nosotros hablábamos y a la fecha decimos cuánta gente no nos ha dicho, muchacho, yo quiero poner un gym con ustedes y tenemos ficha, entonces pongamos un gym? Y empezó eso en ese entonces, o sea, haber sido como enero, en donde la gente se nos acercaba, algún cliente, y nos decía, muchacho, ¿por qué yo quisiera abrir un gym con ustedes? Abramos otro que ya no caben, y empezamos a tener muchas de esas ofertas que realmente tenía sentido, ¿verdad? Estábamos fuleados, ya no cabía más gente, y teníamos la opción de socios que podían invertir para que abriéramos otro gimnasio en otra zona. Tenía todo el sentido del mundo, eso sí. Y nuestro screening no era el que tenemos hoy en día, digamos, para un socio. Para un socio. No, pero fue por eso mismo. O sea, y yo creo que nuestro screening era, o sea, casi que nos llegaban a, entre comillas, ganar, diciendo tenemos un local en tal lugar, ¿verdad? Sí. Visto, bonito, lo que sea. Y de hecho fuimos a varias zonas. Me recuerdo una vez que fuimos a Majadas, a un local grande que había ahí. Y fuimos a Carretera Salvador. A ver el local, que de hecho al final le entramos. Otro de Moshval, o sea, fuimos a muchos locales. Sí. Pero sí, tenés razón, nunca, o sea, realmente éramos muy poco experimentados en el tema de negocio e incluso en el emprendimiento, porque realmente era más impulsivo, o sea, definitivamente el negocio que necesitaba crecer, pero realmente no sabíamos cómo hacerlo bien, ¿me explico? Entonces nos fuimos bastante impulsivos en realmente decir, sí, abramos un box con tal persona, abramos un nuevo box con otra persona. Y en cuestión de, creo que fueron, vamos a ver, esto fueron enero, febrero, fue que empezó a suceder todo esto porque estábamos full y decidimos entrarle a un nuevo box con el siguiente socio que fue cuando abrimos lo que antes era Sense CrossFit. Y prácticamente a los 6 meses de abrir 502 estábamos abriendo Sense en zona 10. Y éramos todavía, creo que solo 3 dando clase y teníamos o 4 y estábamos empezando como que reclutar ciertos de los atletas que entrenaban con nosotros, como mi hermano, para que dieran clases y nos ayudaran, etcétera. Todavía sin un proceso, ¿verdad? Era realmente, bueno, aquel se mira que es bueno, aquel es de confianza, entonces metámoslo y que empiece a ayudarnos. Lo que sí es que esto sí lo teníamos claro desde el día 1, el tema calidad, ¿verdad? Necesitaban tener level 1. Sí, entonces le pedíamos a la gente que tenía que ir a hacer su level 1 mientras nosotros les dábamos algunas clases para que fueran como conviviendo con eso, ensayando, ¿verdad? Y fue cuando llegamos a tener entonces los 2 gimnasios, estaba 502 y Sense. Nos empezamos a dividir los horarios, porque prácticamente hicimos una réplica de horarios en zona 10. Exactamente igual. Fuleados, o sea, era realmente de 5 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, 9 de la noche tal vez. Sí, la última clase, 8:30 de la noche. Que terminaba a las 9. O 9:30, sí. Y éramos 3, o sea, 3 de los cuales éramos 3 socios y luego teníamos un par que nos ayudaban. Pero fue ahí cuando realmente nos empezó a consumir no solo tiempo, sino ya vida, ¿verdad? No, yo me recuerdo que sobre todo, digamos, el tema de comunicación de socios se volvió complejísimo porque
ya no teníamos ni chance de comunicarnos. ¿Por qué? Porque toda la tarde, vos lo acabas de mencionar, teníamos horarios espejo. Sí. Entonces vos estabas dando, por ejemplo, la clase de 502, la clase de las 5:30 de la tarde, y probablemente yo estaba a las 5:30 de la tarde en el otro gimnasio, sí. y hasta que terminaba el día se veía el celular y podían haber cuestiones que resolver que no lo hacíamos, ¿verdad? No atendíamos por estar dando clases, pues, que era nuestro como giro, digamos, en ese momento, ¿verdad? Personal, pues. Realmente hubo mucha separación entre socios en comunicación, ¿te acordás? Sí, sí era difícil. Que realmente ya no nos, o sea, previo a esto, nosotros nos juntábamos una vez a la semana. Recordate que lo que hicimos después, y es que nuestro trabajo, por eso digo que es muy poca gente la que probablemente lo vivió, lo sintió, pero no sé si te acordás, pero nosotros, nuestro trabajo, porque abríamos de lunes a sábado, ¿verdad? Lunes a sábado, sí. Y el domingo, aún así el domingo, nos reuníamos a hacer toda la programación, a analizar, hasta dedicarle tiempo a escoger al atleta de la semana, porque antes teníamos una especie como de premio al atleta de la semana. Sí, temas negocio, visión y hacíamos toda esa parte. Y los domingos. Es decir, si nosotros hubiéramos tenido hijos, no lo hubiéramos visto porque, en ese momento, porque era de lunes a sábado full time. O sea, sábado sin posibilidad de faltar el sábado, pues. Sí, y una vez a la semana, los domingos nos reuníamos como socios a hablar un poco. Pues, sí, cabal. Y es que yo recuerdo muy bien esto porque realmente fuimos aprendiendo y era algo que empujaba mucho, me acuerdo, era hacia tener mucha comunicación nosotros. O sea, a medida que nosotros más nos distanciábamos, se nos salían en las manos ciertas cosas y decisiones que nos enterábamos al llegar a otro gimnasio, ¿verdad? Sí, porque, ¿y por qué está pasando esto acá? Y lo que hay que explicar también a la gente que probablemente está viendo esto es que rotábamos las clases. Digamos, a veces vos te tocaba la clase los lunes aquí y el martes allá y el miércoles, ¿verdad? Y entonces hacíamos esa rotación donde probablemente podíamos estar viendo a toda la gente, pero era tal vez hasta en cierta manera ineficiente porque estábamos en todos lados, pero no estábamos en todos lados también, ¿verdad? Sí, y eso también me acuerdo que lo hicimos por un tema de calidad. O sea, nosotros evaluamos, mucha, ¿por qué no nos quedamos uno en un gimnasio y otros dos en otro gimnasio y de ahí cambiamos la otra semana o algo así? Y lo que dijimos, me acuerdo, era, no, yo creo que es bueno que los clientes obtengan, o sea, un cliente de las 5 de la mañana y un cliente de las 5:30 de la tarde obtengan la diversidad de estilo de la clase que teníamos entre socios y principalmente entre socios y también los otros pocos coaches que teníamos, que nos ayudaban mucho en ese sentido. Pero dijimos, bueno, esto va a ser más chance, porque quiere decir que en un día vos vas a dar las clases de la mañana en 502 y luego te tenés que ir corriendo hacia Sense a dar todas las de la tarde, ¿verdad? Sí. Y en los dos teníamos dando on-ramp, o sea, el curso de introducción. Y entonces, o sea, yo me acuerdo que dijimos, bueno, vale la pena, o sea, una de nuestras premisas desde el día 1 era la sociedad del negocio. Dentro del negocio es más grande que todos los individuales dentro de la sociedad. ¿Te acuerdas eso? Sí. Y que nuestra sociedad era Spiros, ¿verdad? Y era, Spiros es más que todos nosotros individualmente, los socios. Entonces todos buscamos que Spiros sea lo que más crece, ¿verdad? Entonces lo hacíamos todo por Spiros, ¿verdad? Y si era más difícil hacer esa rotación que hacíamos, que fue bien difícil, estábamos dispuestos. Yo me recuerdo que era solo el transportarse de un lugar a otro, solo eso era difícil, porque, por ejemplo, a veces me tocaba la clase del mediodía aquí, en 502, y me tenía que ir a Sense a dar la clase de los viernes en la tarde, y era el tráfico, y como llegas estresado, y me recuerdo hasta pequeños detalles, como que a veces llegaba y alguien se había parqueado en el lugar del parqueo de coach. Era esperar que sacaran el carro, era complejo, era bien complejo. Y bueno, pero algo, o sea, como para que sea algo que se extraiga valor de la historia, es que teníamos muy claro que eso del tema de la sociedad, ¿verdad? El negocio es más grande que nosotros, entonces si hay algo que me conviene a mí, pero no al negocio, no lo hacíamos, ¿cierto? Y estuvimos por mucho tiempo haciendo esa rotación y luego sucedió exactamente lo mismo en Sense. Empezó a llenarse 502, estábamos bien y estables en 502 en zona 15. Sense estaba también, me acuerdo, una época en la que estaba repleto y realmente la comunidad ahí empezó a crecer bastante también, ¿te acuerdas? Había mucha gente conocida y empezó a crecer esa comunidad también en Sense.
Y mientras esto sucedía, recordate que también seguíamos teniendo ofertas de personas o clientes o amigos que nos decían, abramos otro, vamos a otro no sé dónde, porque realmente empezó, o sea, CrossFit se empezó a oír y empezó a ver, en ese momento era una moda, ¿verdad? Y la gente empezó a ver que esto estaba funcionando y que atraía y que tal vez había oportunidad, etc. Y, y bueno, llegó al punto en donde si abrimos Sense en 6 meses después de abrir 502, el primero en zona 15, más o menos a los 3 meses estábamos ya planificando abrir el siguiente, que fue el que pusimos en Carretera Salvador con otros socios, ¿verdad? Con otros socios. Y de hecho fue lo que hicimos, o sea, después de un tiempo, creo que, no sé si fueron tal vez ya los 9 meses o de 9 meses a un año. Sí, no habíamos cumplido el año, creo yo. Que abrimos el siguiente y de repente nos vimos con 3 gimnasios. 3 gimnasios en cuestión de un año y con 3 diferentes socios, ¿verdad? Con 3 socios distintos, con manera de ver de las sociedades muy distintas, tal vez distintas hasta misiones, te diría yo, visiones del negocio. Sí, eso lo aprendimos ahí adentro, ¿verdad? Sí, estando ahí adentro. Y añadiendo a que a esto era, digamos, nosotros en ese momento éramos la única oferta que había en Guatemala de CrossFit. Sí, es cierto. Después, digamos, lo que llamamos como Global Gyms no ofrecían una metodología de entrenamiento funcional, digamos, ¿verdad? Sí. Entonces era llegar a un lugar y verlo llenarse orgánicamente, pues, porque Sí. la gente estaba buscando, o sea, empezó a entender y entender a grosso modo, pues, porque había clientes que el entendimiento de fitness tal vez no lo tenían, pero veían las ventajas que les daba entrenarse fuerte, pues, y entrenarse con intensidad. Y es que yo creo que es algo, o sea, CrossFit cuando lo probás, o sos nuevo y lo probás y lo seguís probando y de repente te das cuenta y lo sentís, lo percibís, que es el verdadero fitness, ¿verdad? Sí. Y esto va a haber gente que va a brincar y cómo así el verdadero fitness, y tal vez más adelante podemos explicar por qué creemos que este es el verdadero fitness y qué significa fitness realmente. Pero es el verdadero fitness, o sea, así lo vemos y entonces tiene sentido y por eso como que realmente te hace querer seguir haciéndolo, ¿verdad? Porque te da resultados eso mismo. Pero el punto es que sí, como decíamos de los socios, o sea, yo creo que sí, aprendimos en el camino que visiones y objetivos tal vez eran muy diferentes y obviamente entraron con las mejores intenciones. Sí. Y es simplemente que al momento en que teníamos los 3 gimnasios y que fue bastante, yo le llamaría bastante impulsiva la forma en que los abrimos, obviamente teniendo todo el recorrido que tenemos ahora y vemos para atrás, eso es lo que yo pienso. Y pasó el dicho de el que mucho abarca poco aprieta. Sí, o sea, realmente totalmente. se nos empezaron a salir de control muchas cosas importantes del negocio y hacia dónde iba, hacia dónde queríamos que fuera el negocio. Empezó a haber muchas cosas que no nos gustaban y que no estábamos de acuerdo y probablemente hacíamos muchas cosas también que no les gustaba y que no estábamos de acuerdo, sí, seguro. etcétera. Pero la cosa es que nos dimos realmente nos asumimos la responsabilidad y no sé cuál otra palabra podría ser, pero principalmente la responsabilidad de cuidar los gimnasios que nosotros habíamos fundado, ¿verdad? O sea, 502 y después nos acompañaron a fundar los demás y nos lo habíamos tomado en serio de realmente liderar ese camino. Y entonces, o sea, para que se imaginen cómo estábamos realmente apretados de tiempo con 2 gimnasios, teniendo el tercero y quisimos hacer lo mismo de, bueno, muchachos, entonces vamos arriba, después voy abajo, Sí, vamos después a voy a todas. hacer 15 y nos estamos rotando. Y ahí es donde empiezan las etapas en mi vida donde no me recuerdo de una gran etapa. Yo soy malo para la mañana y casi que todo el mundo lo sabe. Tenía que abrir prácticamente no sé si todos los días. Todos los días vos abrías uno, nuestro otro socio abría otro, yo abría el otro. Y encima de todo, o sea, yo me acuerdo que a mí me costaba muchísimo el abrir y lo logré ser consistente con eso, pero teníamos el on-ramp todavía en los 3 gimnasios. De noche. Ese curso de introducción de noche, porque solo en la noche lo dábamos. Y después de la última clase, y te acuerdas, o sea, no, ¿qué era lo que hacíamos? La última clase la empezamos a cerrar para poder meter durante una semana on-ramp. Y el on-ramp seguía siendo de 20 personas, etc. Llenísimo, entonces, en los 3 lugares llenísimo. Dábamos nuestras clases de la tarde y después el on-ramp en la noche. Y cada uno de los gimnasios tenía un diferente nombre del curso de introducción. Pero el punto es que
Y yo ahí sí hay una gran etapa, hay una laguna mental que tengo ahí porque realmente colapsé, o sea, en el sentido de, yo era un robot, yo me recuerdo mi experiencia, era un robot, me despertaba, iba a dar todas las clases, me despertaba a las 4:30 de la mañana para ir a dar las clases. Después de dar las clases creo que entrenaba. Luego no sé si hacía una siesta tirado ahí en el gym y después me tenía que ir a otro gimnasio a dar otra clase. Y así estábamos todos, ¿verdad? Sí, yo creo que entramos como en un modo automático. Sí. Y sabes que yo me recuerdo un poquito de esos 3 gimnasios y todo ese esfuerzo fue como un momento de la vida, como decís vos, que fue como efímero mentalmente, Sí. de mucho esfuerzo físico, emocional, te diría. Sí. Y que fue como automático, ¿verdad? O sea, era hacer las cosas como las habíamos planeado y no podemos ver hacia atrás. Y gracias adelante, yo me recuerdo, siempre platicábamos con vos sabíamos de que iba a venir una competencia, pues sabíamos que iba a venir alguien que nos pusiera la competencia, Sí. ¿verdad? Entonces, cada día era como esperar a que viniera la competencia, pero tenerles la ventaja suficiente Sí. a la competencia. Sí, yo creo que como para concluir entonces en esta parte, porque es como un preámbulo a las historias que probablemente vamos a ir contando y la cosa es que quede valor para los que lo vean, aparte que sea un poco entretenido con las historias de lo que vivimos, pero ¿qué dirías? O sea, entonces, ¿qué dirías que fue clave o que es clave hoy en día y en cualquier momento de la vida hacer para ir en busca de esos sueños y que esos sueños u objetivos o grandes objetivos se lleven a cabo? Mira, yo creo que es una excelente pregunta, creo que tiene muchas maneras de responderse, pero desde mi punto de vista yo creo que yo me sentí comprometido en ese momento con mis socios, me sentí comprometido conmigo también, digamos, y a dónde quería llegar yo como persona, que, digamos, me subí al barco y no había forma que nada me bajara, digamos, ¿verdad? Entonces, persiguiendo en ese momento, digamos, retrocediendo el tiempo, persiguiendo algo que hoy por hoy ya tenemos como más claro, definitivamente mucho más, definitivamente mucho más claro a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar, tanto como empresa, como también casi que te diría que individual, pero definitivamente, digamos, para dejarle a la gente que está escuchando esto, ese esfuerzo yo sabía que tenía recompensa, ¿verdad? Probablemente no era ¿verdad? Inmedible en ese momento, intocable en ese momento, pero sabía que todo ese esfuerzo que estamos haciendo como empresa y después también en la parte individual tenía recompensa. Y a mí siempre me gusta añadir esto porque me lo han preguntado varias veces. Era una de las cosas que yo sí tenía claro, era que yo estaba haciendo un gran esfuerzo, pero que todos estábamos en la misma. O sea, no había una persona que se esforzara, digamos, menos y a la hora de llegar ahí. Probablemente uno sufría más que otro. Ajá, sí, por eso. Sí, había un cacho. Bueno, sí, pero ya, digamos, ya cuando estábamos más formales y nos mantuvimos, por ejemplo, vos y yo en ese camino, yo sabía que lo que Ricky estaba haciendo era un esfuerzo que yo también estaba haciendo por mi lado, probablemente de diferentes formas, pero que nos iban a llegar al mismo camino, ¿verdad? Sí. Entonces, y yo te diría que eso, yo concluyo con un sentimiento como de compromiso, ¿verdad? Y no solo o sea, lo veo como en nuestro negocio, pero lo veo en mi vida, en las relaciones que formo con las personas, con mi familia y todo, como ese compromiso de ser, soy como soy, y de entregarme también como me entrego. Digamos, yo creo que yo me considero una persona que logro entregarme bastante fácil a las demás. No sé si sea bueno o malo, pero es una característica que tengo yo. Estoy muy abierto y muy jovial con la comunión con la gente. Y eso me llevó también a trasladarlo. También lo traté de trasladar a la parte de business. Pues ser jovial y tener comunión total con mi negocio. Pues. Sí. Bueno, yo lo que le diría entonces, si yo respondo esa pregunta es, yo creo que los sueños en algún momento, o sea, a todo el mundo nos gusta perseguir sueños, o no sé si a todo el mundo, pero a la mayoría de personas les gusta tener esas metas que los ven como sueños, ¿verdad? Como right. Y yo creo que sí es importante el saber qué estás dispuesto a dar porque ese sueño se cumpla. Y en mi caso,
es lo mismo con vos, o sea, es el mismo caso con el tema de 502, estaba dispuesto a darle todo, realmente, absolutamente todo, o sea, se convirtió por un tiempo en una obsesión en donde descuidé absolutamente todo el resto de mi vida, y por todo el resto es todo el resto de mi vida, porque mi enfoque fue todo hacia ese sueño, a que se lograra el sueño de lograr hacer algo importante, que fuera trascendental, que afectara de positiva manera a las demás personas, que fuera a través del fitness, que era algo, o el deporte, que fue algo que desde pequeño me ha caracterizado, Sí, y me identifica mucho. Sí. Entonces me gustaba mucho dedicar, o sea, construir la vida que yo quería vivir, y por lo tanto estuve dispuesto a darle absolutamente todo, y obviamente muchas cosas sufrieron, ¿verdad? Pero luego que por así decirlo, logramos la estabilidad en ese sentido y nos ordenamos, y que podemos hablar de eso en el siguiente episodio, cómo llegamos a ordenarnos, a estructurarnos de tal forma que no fuera solo esfuerzo, sino que ya fuéramos un poco más directivos, con esfuerzo, pero más inteligentes en el tema de negocio, en visión, etc. Cuando eso ya sucedió, realmente ya podíamos entonces tomar un paso atrás y empezar a disfrutar más de a dónde queríamos llegar, lo que ya habíamos logrado, y el tema de también incluso relaciones, etc. Sí, dedicarle a otros pilares de la vida que tal vez hayamos descuidado, como decías vos hace un ratito. Pero tu sueño o tu negocio o lo que estás buscando en algún momento de la vida te va a pedir qué tanto estás dispuesto a darle por él. Y si vos no le das, entonces todo lo que el negocio va a requerir prácticamente te va a decir, entonces no te puedo dar de regreso más, y entonces tenés que terminarlo, ¿cierto? Sí. Y entonces eso realmente persistir y persistir en los momentos más duros es lo que yo diría para todos, porque si es su sueño, persistan hasta que pase la noche fea, y después de esa noche fea realmente se empieza a elevar de una forma, no solo el negocio y lo que estás logrando, buscando, de una manera bien alta y bien como más cómoda, y te sentís más en control, aunque nunca estés en control, pero te sentís así, entonces te da confianza. Y lo otro es que te hace a vos realmente elevar tu desempeño, y por lo tanto después vienen situaciones difíciles y las manejas con experiencia y con otra mentalidad. Por lo tanto vas acumulando esas victorias, ¿verdad? Sí. Si pasas esa noche fea, la noche fea es esa prueba que te va a decir tu negocio probablemente qué tanto estás dispuesto a darme, y si estás dispuesto a darle todo y la atravesás. Obviamente para nosotros fue mejor estar o sea, como nosotros lo hicimos, o sea, éramos dos que finalmente hablamos y dijimos, ¿estamos in o no estamos in? Yo estoy in y yo estoy in, vamos con todo. Entonces éramos dos empujando y en contra de lo que fuera, ¿verdad? Sí. Y logramos atravesar esa noche fea. Entonces creo que eso es importante que todos sepan, si están en la noche fea, en lo que estén emprendiendo, en lo que estén buscando de sus sueños, solo seguir empujando y persistir, porque llega un momento en que eso se rompe y empieza a fluir. Definitivamente. Bueno, nos vemos en el siguiente. Ay, no tenías nombre hasta ahorita.